Muy buenos días, amados hermanos. Hemos venido hablando estos domingos sobre la redención y la justificación, que tiene que ver mucho con el nuevo nacimiento, el cual el Señor Jesucristo le está explicando a Nicodemo que es necesario para poder entrar en el reino de Dios. Hoy seguiré predicando expositivamente del Evangelio de Juan a partir del versículo 13. Y he nombrado el tema el gran amor de Dios. Así, mis hermanos, les pido que poniéndonos en pie, abramos nuestras Biblias entonces en Juan 3, del 13 al 16. Bien dice la palabra de Dios: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre eterno, mi buen Dios. Tú, Dios, está en el cielo y nosotros estamos aquí, amado Padre. Y gracias, Dios, por permitirnos hoy reunirnos en torno a ti, Señor. Esta iglesia local, Señor, la iglesia Ciudad de Dios, que venimos, Dios, en este día tuyo, con todo nuestro corazón, dispuesto, Dios, a que tú hables a lo más profundo de nuestras vidas. Gracias, amado Padre. Gracias porque aún en la eternidad tú nos escogiste. Y gracias, amado Padre, porque sé que fuiste tú el que nos trajiste, Dios, de tu preciosa mano, a reunirnos hoy en torno a ti. Te pedimos, Dios, que perdone nuestros pecados, Señor. Nuestras ofensas que hemos cometido contra ti y contra el cielo, Señor. Sé, Dios, que lo hemos hecho, que te hemos fallado, que no hemos dado, Padre Santo, en el blanco. Pero gracias, Dios, porque aún a través de la obra de Cristo, tú, Señor, nos redimiste. Somos pecadores, sí, pero pecadores redimidos por la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. En tus manos estamos, Señor. Como bien dice en tu palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y con gusto, Dios, hoy te entregamos nuestro corazón. Trata, Espíritu Santo, con él. Trata a través de la predicación, Espíritu Santo, nuestro corazón. Lo queremos, lo deseamos, que tengamos, Dios, un corazón conforme, Padre Santo, al tuyo. Habla, Dios, que tu pueblo escucha. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Por favor, tomemos asiento. Vemos que entonces lo que hemos leído, que nuestro Señor Jesucristo sigue hablando con Nicodemo y viene diciéndole a Nicodemo la gran necesidad del nuevo nacimiento y que es una obra exclusiva del Espíritu Santo, una obra del Espíritu Santo. Pero todo esto sorprende a Nicodemo, ya que él pensaba que por razón de haber nacido en el pueblo escogido de Dios y cumplir rigurosamente la ley de Moisés, ya era acepto por Dios y que ya tenía la entrada segura al reino de Dios. Nicodemo es un hombre de experiencia. Nicodemo es un hombre experto en las Sagradas Escrituras, pero aunque sabía muy bien la ley de Dios, su mente estaba velada
a lo que Dios había escrito con respecto a la salvación gratuita, que está dada libremente por gracia. Nicodemo estaba convencido de que la salvación era por obras, y vemos que el Señor Jesucristo en el versículo 10 le dice lo siguiente: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel, Nicodemo, y no sabes esto? Nicodemo, tú debías de haber sabido esto. Esto está revelado en las Escrituras y está allí para que todos lo vean y todos lo lean. Entonces vamos, mis hermanos, a nuestro primer punto, en la cual lo he nombrado así: Cristo ayuda a Nicodemo a que entendiera la salvación, y que la salvación es por fe. Veamos nuevamente lo que dice el versículo 13 entonces. Dice la palabra de Dios: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Cuando Dios lidió con el pueblo de Israel, Él les bendijo como un pueblo, les bendijo como una nación grande que Él había escogido. Pero esto no significaba que todos entre ese pueblo tenían una relación verdadera con el Dios vivo. A pesar de pertenecer al pueblo de Israel, no todos tenían una buena relación con el Dios vivo. Siempre ha sido y será una cuestión de fe personal. Para poder tener una relación con nuestro Dios, depende de una operación en el corazón. Por eso Cristo le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Pero ¿por qué entonces el Señor dijo estas palabras? Estas palabras eran familiares para Nicodemo, ya que Nicodemo había estudiado las Escrituras. Miremos entonces lo que nos dice Deuteronomio 30, del 11 al 12. Deuteronomio 30, del 11 al 12. Ahí lo pueden contemplar en la pantalla. Dice la palabra del Señor: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy es demasiado difícil para ti. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Esto tiene un significado, mis hermanos, un significado doble. Primero, ¿quién subirá al cielo para traernos la verdad, para decirnos qué es lo que debemos hacer? Moisés es una figura de Cristo, como siempre lo hemos visto. Él entonces les dice: no hay necesidad de hacer eso. Yo les diré lo que deben de hacer, porque Dios le está hablando a través de mí, dice Moisés. Por tanto, ustedes no necesitan que alguien vaya al cielo, que se informe y venga a decirnos cómo nos relacionamos con Él. No es necesario. Y el segundo significado nos dice lo siguiente: no es para el hombre el ganar la aceptación de Dios. No es cuestión del hombre que ascienda al cielo, porque esto es imposible. El hombre no puede mantener la ley santa de Dios. El hombre no puede cumplir lo que Dios exige. ¿Por qué? Porque el hombre es ofensivo y violador de la ley de Dios. Entonces el hombre no puede ascender al monte santo de Dios. Es Dios, mis hermanos, que gratuitamente da perdón, que gratuitamente da amor. Pero entonces, ¿cuál es el requisito? Que el hombre crea en el Señor. Moisés aquí está explicando que la salvación es por pura gracia. Sigamos leyendo entonces Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 30, del 13 al 14.
Dice la palabra del Señor, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Y sigue diciendo, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. No tiene que ir a una nación lejana, ni al otro lado del mar, porque muy cerca de ustedes está la palabra, está en sus bocas, está en sus corazones, para que ustedes la cumplan. Ustedes, dice Moisés, me han oído predicarles esto. Es fácil decirla y sentirla para que la cumplan. Moisés, al final de su vida, les está dando su mensaje final al pueblo de Dios. Les está dando un mensaje final al pueblo de Dios. Deuteronomio 29:1. Dice la palabra de Dios: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además, el pacto que concertó con ellos en Horeb. Mis hermanos, como ustedes se podrán dar cuenta, aquí hay un pacto. Y también hay un pacto adicional. Y es lo que Moisés ha predicado toda su vida. Pero ahora Moisés es más explícito en explicarlo. Es más explícito en predicarlo. Es lo que llamamos nosotros el pacto evangélico. El pacto evangélico. Y se trata acerca del corazón. Busca a Dios y obedece. Busca a Dios y obedece. Y para esto, mis hermanos, debemos de circuncidar no solo el cuerpo, también debemos de circuncidar el corazón. Es un nuevo ¿qué? Nacimiento para poder nosotros relacionarnos con Dios y poder nosotros conocerlo. Teniendo esto en mente, volvamos nuevamente a Juan 3:13 y les pido que tengan la Biblia abierta ahí en el Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios, vuelvo y lo repito, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí el Señor Jesús está completando la enseñanza de Moisés. Está completando la enseñanza de Moisés. Cristo está revelando a Nicodemo que la salvación no es solo por gracia, sino que también ha sido comprada por Dios para el beneficio de los hombres. ¿Cómo lo compró? A través de la sangre derramada de Cristo que en la cruz. Tal vez Nicodemo no entienda por ahora esto. Él entenderá cuando Cristo vaya a la cruz. Como también pasó con los discípulos. Ellos no entendieron la expiación hasta que el Calvario ocurrió, hasta que Cristo fue a la cruz del Calvario. Esto era un misterio para los discípulos. ¿Confiaron en Jesucristo? Sí. Confiaron en Él como el Mesías, pero no entendieron sus palabras, las que Él dijo, que Él sería crucificado y muerto, y lo que Él haría por ellos en la cruz del Calvario, hasta que pasó, y ahí fue donde ellos realmente lo entendieron. Hasta que ellos vieron a Cristo crucificado, entendieron las palabras que el Señor les había dicho. Pasó lo mismo con Nicodemo. En ese momento, él no creía. Y no creía porque los judíos creían en aquel tiempo que el Mesías, póngale cuidado a esto, ellos creían en ese tiempo que el Mesías no era un individuo, sino que era
nación de Israel. Y que como nación, la nación sería la salvación del mundo. Eso era lo que creían los judíos y también lo creía Nicodemo. Pero entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo le lo corrige con respecto a esto diciéndole: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Nicodemo estaba completamente confundido, pues oyó a Jesucristo describiéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. Pero entonces, ¿qué significa esas palabras? ¿Cómo puede ser que el Hijo del Hombre está en el cielo y a la vez está en la tierra? Claro que Él sí puede. En su naturaleza humana está en la tierra, pero en su naturaleza divina se extiende a los cielos. Él está en el terreno celestial ejecutando el plan celestial bien detallado. Jesucristo es omnipresente. Él está en todas partes, en el cielo como también está aquí en la tierra. Pero primero miramos lo que nos dice la Escritura, que la salvación siempre ha sido una experiencia personal, una experiencia que tomamos por fe en Cristo, aún en el tiempo de Moisés. Y para que no haya duda, miremos lo que nos dice entonces Romanos 10:5. Vamos a Romanos 10:5. Leámoslas detenidamente. Pablo está hablando aquí de Moisés. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Porque Moisés, póngale cuidado, Pablo está trayendo a colación lo que dijo Moisés. Describe la justicia que es por la ley. Que es por la ley. Que el hombre que hiciere estas cosas en ese tiempo de Moisés, o sea, la ley, vivirá ¿por qué? Por ellas. El que cumpliera la ley, más la justicia. Ahora dice Pablo, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Se acuerdan de estas palabras? Las mismas palabras que estaba diciendo que Moisés en su tiempo. Jesucristo está en el cielo y a la vez bajó a la tierra para traernos su palabra. Para traernos su palabra. Las palabras que Pablo dice aquí, Moisés las describe. Cercana está la palabra en tu boca y está aquí en tu corazón. Y cuando dice la justicia es por la fe, son las mismas palabras de Moisés. Pablo está diciendo que si confesares con tu boca al Señor Jesucristo, o sea, el Logos, o sea, la palabra que es Cristo mismo, ahora está a disposición de todo aquel que en Él cree. Está a disposición. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la palabra de Dios en sus manos. Y hoy la conseguimos, la palabra de Dios, en muchas partes. Así que los que no han creído no pueden tener disculpas, porque la palabra está a disposición de todos. Moisés estaba predicando el Evangelio. Lo que estaba haciendo Moisés era predicar el Evangelio, cuyo propósito era humillar al pueblo. ¿Para qué? Para que ellos entendiesen que no podían cumplir esta ley de Dios, que ellos necesitaban que la gracia que Dios había dado, que la salvación es gratuitamente. Y estas palabras que Moisés dijo, es la gracia
gratuita de salvación, gratuita a los oídos del pueblo. Y este pasaje de Deuteronomio es algo con el cual Nicodemo estaba familiarizado. Acuérdese que Nicodemo sabía todo el Antiguo Testamento, todo el Pentateuco, porque él también lo exponía. Pero volvamos nuevamente, mis hermanos, a lo que nos dice Juan 3:14. Dice la palabra del Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se está refiriendo Juan? A las mismas palabras de ¿qué? De Moisés. ¿Y qué fue lo que le dijo Moisés? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús está hablando de lo que dijo Moisés en Números 21. ¿Qué es lo que nos dice en Números 21? Cuando el pueblo empezó a murmurar contra Moisés y Dios. Murmurada por el maná que había derramado del desierto, y ellos empezaron a murmurar contra Dios, contra Moisés. Y entonces, ¿qué hace Dios? Envía la serpiente de fuego, y así mueren muchos. Los historiadores comparan esto con esa serpiente de fuego, con el mismo infierno, el mismo que en Lucas 16 se habla sobre el hombre rico y el hombre ¿qué? Pobre. Cuando van ambos, ¿a dónde? A la presencia, hacia el cielo. Uno va al infierno y otro va acá, al cielo. ¿Y qué es lo que dice el rico en el infierno? Ese era un lugar de tormento. ¿Llena de qué? De fuego. Y le dice al pobre que está en la presencia de Cristo: ven, moja un poquito, cierto de tu dedo, una gota de agua, ven y tráelo. La serpiente es comparada con ese ¿qué? Infierno. Cuando mordía a alguien, sentía que por dentro se estaba quemando tremendamente. Y esto es lo que estaba prácticamente siendo una figura de aquel que no cree en Jesucristo, que iría ¿qué? Al infierno. En este caso, por estar murmurando de Dios. Entonces, envía fuego y mueren muchos. ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés intercede ante Dios y Dios le manda a hacer una serpiente de bronce y que la colocara sobre un palo. Y cuando ellos miraban la serpiente de bronce, ellos eran sanados. Ellos no morían. ¿Usted se imagina a Moisés con una serpiente de bronce y puesta sobre un palo en medio del pueblo? Cuando llegaban estas serpientes ardientes y mordían a alguien, lo único que ellos tenían que hacer era mirar a la serpiente de bronce para ser curado. Acuérdense que esto es una representación o una figura del que había de qué, de venir. O sea, Jesucristo. Esto es una ilustración de lo que Cristo haría. Y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado en la cruz. Que el Hijo de Dios sea levantado en la cruz. Jesús estaba enseñándole esto a Nicodemo. Quizá no lo entendía en aquel momento, pero cuando el tiempo llegó, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, allí Nicodemo entendió las palabras del cual le estaba hablando Jesús. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en crucifixión pública, no solo pública, como castigo en ese día, sino que también el Hijo del Hombre sea levantado en toda la tierra, en toda época, durante la historia que quedaba del mundo. Que Jesucristo sea exaltado para la gloria y honra del hombre. Aún en las escuelas islámicas, aún en el mundo musulmán,
los niños que van a oír acerca de la muerte de Jesucristo en el Calvario, ellos van a escucharlo. Aunque sea por una crítica, aunque sea por burla, Cristo será exaltado y levantado. Cristo será exaltado y levantado. Los musulmanes, los islámicos, los niños van a las escuelas, allá escuchan de Jesucristo, pero lo toman como burla. Pero ellos no se están dando cuenta que a pesar de eso, Cristo está siendo exaltado y levantado para la gloria de nuestro Dios. Veamos entonces nuestro segundo punto. Nicodemo, un estado, una visión, un entendimiento del amor sin límite de Dios para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación, mis hermanos, no se obtiene al cumplir la ley de Dios. Esto es imposible. Si vivimos en el tiempo del Antiguo Testamento, estamos en la obligación de cumplir con esa ley, el ritual que Dios ha dado. El ritual que Dios ha dado o que dio en ese tiempo es para enseñar al pueblo, para enseñarle los principios de su misericordia, para enseñarle su gracia, para enseñar la justicia de Dios, para enseñar la santidad de Dios y la gran necesidad de la expiación. Pero cuando Cristo vino al mundo, todos esos rituales llegan a su fin. Ya no hay necesidad de ningún ritual. Ya no hay necesidad de sacrificios, porque Cristo llevó sobre sí todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El reino del cielo, mis hermanos, es para todo aquel que en él cree. Creer en el Salvador que ha venido. Y esto, mis hermanos, son palabras muy grandes. La inmensidad de este amor, la grandeza de este amor. Este amor es el amor de Dios Padre. Y lo que habla el Padre, también habla el Hijo de Dios. Y lo que habla el Padre, también habla el Espíritu Santo. Porque a pesar de que los miembros de la Trinidad tengan diferentes roles, ellos sienten lo mismo que siente el Padre. Un mismo lenguaje, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo sentimiento, un mismo amor. O sea, que la Trinidad ama al mundo. Pero ¿qué clase de amor es este? Es un amor de sacrificio. Es un amor eterno. Es un amor tan grande del Padre que envía a su propio Hijo. ¿Y lo envía para qué? Para representarnos. Lo envía para ser humillado en terrible agonía. Agonía del alma. Agonía de corazón. Agonía de mente. También agonía del cuerpo. El amor del Padre es tan grande, tan inmenso, que dio a su Hijo para ser cambiado eternamente por nosotros. A través de la muerte de Jesucristo, Dios nos dio la oportunidad de cambiar nosotros. Y no solamente ahora, sino eternamente. Estamos en un proceso de santidad. Los que creemos en el Señor Jesucristo, un proceso de santidad para cuando llegue ese día tan glorioso, en la cual Cristo vendrá y nos llevará al cielo. Cristo ha cumplido su obra.
Jesucristo llevará un cuerpo humano y será glorificado. Esto, mis hermanos, es sorprendente, que el Dios eterno del cual el mundo fue creado, el igual con el Padre, habla de Jesucristo, el igual con el Espíritu Santo, eternamente llevará un cuerpo humano para ser mi Dios visible por la eternidad, mi Salvador visible, con quien yo puedo relacionarme por la eternidad. Hermanos, esto es majestuoso. Dios se hace hombre para que nosotros podamos relacionarnos por Él a través de la encarnación. Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Lo dio para sufrir. Lo dio para amar a las personas. Lo dio para amar a pecadores perdidos. Pero hermanos, ¿cómo es posible que Dios ame a pecadores perdidos? Hermanos, es un amor de lástima. Él nos ve con lástima. Él no puede amarnos en nuestro estado de suciedad. Él no puede amarnos en nuestro estado de orgullo. Él no puede amarnos en nuestro estado tan pequeño. Él no puede amarnos de nuestro engaño. Él no puede amarnos en nuestro pecado. Pero Él puede tener lástima. Él puede tener también compasión de nosotros. Él puede amarnos porque Él ve lo que hará con nosotros. Él nos dará un nuevo corazón para hacernos similares a Él, para purificarnos en la eternidad. Él nos puede amar porque Él amó todo el plan de la humanidad caída por el pecado arruinado. Él nos puede amar. Él vino a nosotros. Él quiso salvarnos en la eternidad. Fue y lo hizo ¿por qué? Por amor, por puro amor, porque nosotros no merecíamos absolutamente nada. Dios amó a toda criatura que Él hizo. Pero déjeme decirle, amó más al hombre con un amor, pero con un amor especial. Porque Él nos dio el poder de pensar. Él nos dio el poder de razonar. Él nos dio el poder de la creatividad. Él nos dio el poder del lenguaje. Él nos dio el poder de la comunicación. Él nos dio una conciencia moral. Somos entonces, mis hermanos, una creación especial, una creación única por Él. Entonces vemos cómo Dios creó todo durante 6 días. ¿Por qué la creó? Siempre estuvo pensando en la humanidad. Era el proyecto eterno de Dios. Un lugar maravilloso y hermoso, diseñado especialmente para la raza humana. Y a mí siempre me ha impresionado Génesis. Cuando Dios pone orden a toda la creación y hace algo perfecto en el mundo. Pero entre lo perfecto hace algo más excelente, que fue el paraíso. Pero dentro del paraíso hizo algo más y más excelente, el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén, ¿a quién coloca? Al hombre. A la imagen y semejanza de qué? Coloca un lugar excelente, perfecto, para mostrarnos que Él siempre da al que cree en Él cosas especiales, cosas excelentes, mis hermanos. A pesar que nosotros a veces no creemos cuando vienen las dificultades, pero déjeme decir que cuando vienen las dificultades y el conflicto, viene de parte a Él, para el bien de ¿qué? De nosotros, para el bien de nosotros. Él, hermano, amó su proyecto. Pero Él vio su proyecto caído, vio su proyecto arruinado,
hecho horrible por Satanás y por la caída del hombre. Pero Él decidió restaurarlo, salvando a un pueblo, limpiándolo, transformándolo. ¿Por qué? Porque Él amó ese plan original que Él tenía para el mundo. Y su gran propósito era restaurarlo, porque la imagen de Él se había deteriorado por el pecado. ¿Saben, mis hermanos, por qué está usted aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? Porque Él desea de todo corazón restaurar la imagen que se perdió por el pecado. Llevarnos a qué? A la imagen de ¿quién? De Él. Por eso todos los días Él está santificándonos a través del Espíritu Santo y de su palabra. Es un amor particular, pero este amor es para personas individuales, para salvarlos. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda. ¿No se pierda de qué? No se pierda de ser destruido, sino que se pierda para toda esperanza de vida eterna. Vean ahí, mis hermanos, ¿qué nos dice el versículo 17 de Juan 3? Dice la palabra del Señor: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no lo envió para eso. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no envió a su Hijo a que condenara al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí nos presenta la condenación de la cual hemos sido librados. Porque la palabra salvo, aquí usada, significa ser librado de toda condenación, rescatado por Él. Y esto viene a ser un choque. Esto viene a ser una sorpresa para Nicodemo, pues él creía en la condenación, creía en el día del juicio, él creía en lo que los judíos pensaban del día de Dios, pero en su mente creía que solo era aplicada a las naciones paganas, que esto no se aplicaba a los israelitas, ni mucho menos se aplicaba a él. Y cuando Cristo dice esto, a Nicodemo le choca, a Nicodemo le sorprende. Jesucristo está diciendo que la salvación es solo por gracia, por la misericordia y favor de Dios, y que no hay manera de ganarla, pensaba Nicodemo. No hay manera de merecerla. Y todos sabemos que la salvación hoy en día, que es un regalo, es la gracia de Dios, y solo se da a través del nuevo nacimiento, por la transformación que Dios hace en el corazón del hombre. Entonces esta salvación es diferente de lo que Nicodemo pensaba. Esa salvación es individual, no es para una nación, no es solo para los israelitas, sino para aquellos en las cuales Dios ha obrado, en las cuales tienen una fe personal con Dios. Miren lo que dice ahí, mis hermanos, el versículo 18. Y lo dice muy claro, es individual, no es para una nación. ¿Cómo empieza diciendo? El que en Él cree. Es para aquel que en Él cree, que cree en el Señor Jesucristo. La salvación es para el individuo que cree en el Mesías. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero el que no cree, no es condenado. Pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, esto nos lleva a que oremos mucho por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros padres. A que oremos mucho por aquel compañero de trabajo. A que oremos mucho por nuestros vecinos, para que lleguen a creer y no se vayan a condenación. ¿Pero sabe por qué? Porque el condenado nunca, pero nunca tendrá vida eterna. La tendrá ¿en dónde? En el cielo. ¿Cómo vivirá el alma del condenado? ¿Dónde vivirá? Vivirá desterrado de Dios, bajo el juicio y el castigo de Dios. Pero Nicodemo no piensa esto. Esto es solo para los paganos. Dice, no es para nosotros. Y Jesucristo le dice, no, es para todo aquel que en él cree. O sea que es individual. Esto no es acerca de naciones. Esto es para muchos individuos de todas las naciones, de muchos países que creerán y que uno a uno entrará en el reino de Dios por fe, por conversión. La salvación está dispuesta a todo el mundo. Pero ¿cuál es el requisito? Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. Nosotros somos salvos de la condenación eterna. Cristo le está enseñando a Nicodemo. Nicodemo, ¿por qué no vas a creer? ¿Por qué, Nicodemo, te niegas a creer? ¿Por qué no creer? Mire lo que Jesucristo le dice en el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que descendió de los cielos. Qué privilegio tan grande. Nada menos, hermanos, que el Hijo de Dios, que da luz, vino a todos los hombres y da una nueva conciencia a todos los hombres y un instinto de la existencia de Dios. Él mismo ha venido, el poderoso Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres están llenos de maldad. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y por eso es que no creen. Cada uno de nosotros, antes que Dios abriera nuestros corazones, antes de nuestra conversión, nosotros nos negábamos a creer. A pesar de que nuestra conciencia nos decía que éramos pecadores. A pesar de nuestro instinto por Dios, preferíamos estar lejos de Dios. No queríamos dejar la vida de pecado. Nos decíamos a nosotros mismos, yo no quiero esto. Yo quiero estar lejos de Dios. Quiero decidir por mí mismo. No quiero ser gobernado por alguien. No quiero que Dios me diga qué hacer. No quiero arrepentirme del pecado. Eso éramos nosotros antes de que Cristo llegara a nuestro corazón. Hermanos, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Yo quiero mis caminos. Yo quiero mis opiniones. Esas opiniones de la Biblia nos gobiernan. Y nos gobiernan el amor propio y la indulgencia propia.
Pero mis hermanos, ¿por qué preferimos estas cosas? Por nuestra corrupción, por nuestros pecados. No tenemos amor por Dios, no tenemos gratitud por Él. No le obedecemos, no le adoramos, no le servimos. Así es como nosotros queremos vivir. Versículo 20. Porque a todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Odia la luz. Aún gente como Nicodemo, que guardaba la ley ceremonial de Dios y el ritual cuidadosamente, creyendo que por eso iba a ir al cielo. Ellos no querían vivir para Dios como debían de haberlo hecho. Yo creo que Nicodemo, y lo creo, que Nicodemo cambió. Cambió después de la entrevista con Cristo. Pero su cambio fue poco a poco. Él fue entendiendo. Porque luego más tarde, ¿sabe lo que hace Nicodemo? Intenta defender a Cristo en el consejo del Sanedrín. Ahí vemos un cambio en el corazón de Nicodemo. Y también luego al final del Evangelio, cuando Cristo es crucificado, junto a José de Arimatea, ellos están procurando un lugar adecuado para enterrar a Jesucristo. Pelea su cuerpo, invierte dinero para enterrar en un lugar adecuado al Señor Jesucristo. Por eso es que yo creo que Nicodemo, poco a poco, fue realmente una persona convertida. Nicodemo, vemos entonces a Nicodemo siendo un hombre cambiado. Lo vemos porque de todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. Si Nicodemo no hubiera sido cambiado, no le hubiera importado dónde hubieran enterrado al Señor Jesucristo. Pero él sí invirtió. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Él vio la luz. Él vio la luz. Cuando entonces, mis hermanos, vienes a Cristo en conversión, tus obras son reprendidas. Entras bajo convencimiento de pecado. Te das cuenta de que has hecho mal. Te das cuenta de que todo está mal contigo y nos arrepentimos de ese pecado. Versículo 20. Es el lenguaje del arrepentimiento. La gente no viene a mí, dice Jesús. ¿Por qué? Porque aborrece la luz. ¿Por qué? Porque hace lo malo. Porque no quiere clamar a Dios por perdón. Esto es el lenguaje del arrepentimiento. Vea lo que dice al final del versículo 21. Cristo le dice a Nicodemo: mas el que practica la verdad viene entonces a la luz. ¿Tú piensas que por obedecer el ritual y la ley estás haciendo la verdad? Pero te he mostrado, Nicodemo, que desde Deuteronomio 30 y Números 21, que aquellos que obedecen estas palabras no confían en su obediencia al ritual. No, él viene y se humilla ante Dios y pide a Dios una salvación gratuita. No es por rituales. Viene a Dios, viene a Cristo y pide a gran voz una salvación gratuita. Moisés enseñó salvación por fe. ¿En dónde? Allá ustedes lo leerán bien en Números 21. Ahí se enseña de Cristo. Hay un mirar de arrepentimiento. Cuando la gente ve a la serpiente, hay un mirar de depender. ¿Prácticamente de qué? De la serpiente. Porque no hay otra manera de ganar salvación. Esa salvación de las serpientes del fuego
se recibe como un regalo. Es todo mirar. ¿Mirar a quién? A Jesucristo. Constantemente estemos mirando a Jesucristo. Nuestra mirada puesta en Jesucristo. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Mas el que practica la verdad busca a Dios. Está gozoso en la verdad. Cristo ha venido a través de él. Podemos ser completamente salvos, no por nuestras obras. Sus obras son hechas en Dios. La diferencia está en su actitud y en su conducta, que es manifestada. Sus obras son hechas en Dios. Su actitud ante la vida, su disposición ante Dios, su corazón ha cambiado. Esta es una de las formas en las cuales podemos saber que hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque hay un cambio claro en el corazón. Antes solíamos amar el pecado. Ahora tenemos que odiar el pecado. Amábamos lo que hacíamos. En borracheras, en orgías, en droga, en pleitos, en contiendas. Pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, ¿sabe lo que hace Cristo? Nos lleva a odiar el pecado. Que antes nosotros, ¿qué hacíamos? Antes solíamos cometer el pecado sin que la conciencia me acusara. Ahora siento que he hecho mal y siento en la conciencia de que he actuado contra Dios. Sus nuevas obras son hechas en Dios. Dios es el que lo ha hecho. Es Dios mismo el que ha obrado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Trinidad vive a través del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros cometemos un pecado, la conciencia nos va a acusar. No quedamos tranquilos. No hay paz en nuestro corazón. Dormimos intranquilos hasta que no confesemos nuestro pecado delante de Dios. Vamos entonces, mis hermanos, a la aplicación. Y mi pregunta es, ¿has experimentado este gran cambio en tu vida? En el tiempo que lleva usted de vida cristiana, ¿ha experimentado que su vida ha cambiado? Y que todos los días vas cambiando, vas escalando, vas procurando llegar a la meta. Estás pensando siempre en Jesucristo. Sus pensamientos están en Cristo. Siempre está mirando en Cristo para que haga de ti una nueva persona. Clama a Jesucristo: yo quiero restaurar esa imagen que se perdió por medio del pecado. Ora, Espíritu Santo, en mi vida. ¿Has experimentado este gran cambio en tu vida? ¿Usted viene realmente a la iglesia a adorar a Dios? ¿Lo hace de todo corazón o vienes porque tienes que venir? Porque ¿qué dirán si no voy? ¿Qué pensarán mis hermanos? Hermano, ¿hay una pasión en tu vida de venir a la iglesia? Esto es importante. Pero el venir a la iglesia no te salva. No te salva que ofrendes. No te salva que venga los domingos y entre semanas sigas haciendo lo mismo que te ofrece que el mundo. A veces somos como las iguanas. En el lugar que están, eso se torna el color de su piel. Los domingos somos santos y de pronto salimos hacia afuera, ¿cierto? Y nos camuflamos con el mundo. Un verdadero cristiano se diferencia en todas partes, porque muestra a Cristo en su manera de ser, en su manera de obrar, en su manera de pensar, en su manera de mirar. Y te señalarán: ¿usted es cristiano?
porque lo ven realmente en tu vida. ¿Has cambiado tu lenguaje, tu manera de pensar, de actuar? Hermano, déjeme decirle, yo no lo sé. Solamente usted y Dios. Pero si no es así, necesitas entonces el nuevo nacimiento. Necesitas el arrepentimiento. Necesitas el perdón de Dios. Necesitas confiar en Cristo enteramente. Necesitas, mis hermanos, ese cambio dentro de ti. Y que sea indiscutible para ti y real. Y no solamente para ti, sino también para las personas que te rodean. Entonces, lo más importante de este estudio es lo que Cristo le dijo a Nicodemo. La salvación siempre ha sido individual, por el amor gigantesco de Dios, que nos sacó de la condenación y nos dio salvación. Que la gloria y la honra sea para Él, no para nosotros. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias te damos, mi buen Dios, Padre eterno. Gracias por tu palabra, tan viva y tan eficaz. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, Cristo mismo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué comparación tan divina en Números 21:9. Cuando el pueblo realmente renegó contra Dios, contra Moisés. Renegó por el maná que había descendido del cielo para alimentarlos. Y querían volver a su vieja manera de vivir. Pero Dios, en tu gran misericordia, en tu gran amor, así como la serpiente de bronce fue levantada en un asta, así fuiste levantado, Cristo, en la cruz de Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos a querer cada día más y más y más de la obra tuya en la cruz del Calvario, porque fue grande tu amor al habernos dado a su Hijo unigénito. Y viniste, Cristo, para que no nos perdáramos, para que tuviéramos vida eterna. Porque, Padre, tú no enviaste a tu Hijo a condenar el mundo, sino lo enviaste, Dios de los cielos, para que el mundo sea salvo por la obra de Cristo en la cruz. Y a ti, querido amigo que me está escuchando, bien dice el versículo 18, pero el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Crea, mi amigo, en Jesucristo, para que no seas condenado por la eternidad. A ti sea la gloria y la honra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.